Instrumentos útiles de verdad. Bien, vamos a ir brevemente a la segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Vamos a leer del 14 al 26 para ver de qué va el texto del que vamos a analizar. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14 al 26. Dice así: Recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, y lleva a los oyentes a la ruina. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra se extenderá como gangrena, entre los cuales están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona en el nombre del Señor. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que invocan al Señor con un corazón puro. Pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercados. Y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Muy bien. ¿Por quién quieres ser aceptado? ¿Por quién quieres ser aprobado? Cada día me doy más cuenta de la importancia de esta necesidad que tenemos todos. Y me voy a explicar un poco más. A todos nos gusta ser aceptados, a todos nos gusta ser aprobados. Cuando estamos en el cole nos gusta tener un grupo de amigos con los que jugar. Es muy triste por ver a los niños que están solos. Yo recuerdo cuando yo estaba en el colegio, había un niño que siempre estaba solo, nunca jugaba con el resto. Yo a veces me iba con él y estaba un rato allí charlando y el grupo en el que yo estaba pues hacía eso, ¿no? De vez en cuando iba uno porque la verdad nos daba cosas que estuviera siempre tan solo. Siempre nos gusta ser aceptados, ¿no? Ser aprobados por el entorno en el que estamos. En el instituto pasa lo mismo. Cuando vamos a un trabajo nuevo, una de las preocupaciones, aunque a veces no lo pensemos, es, bueno, ¿y cómo voy a estar con mis compañeros de trabajo? ¿Qué relación voy a tener? De hecho, yo estoy haciendo ahora un trabajo sobre el síndrome de burnout, el síndrome de estar quemado en el trabajo. No voy a explicar lo que es el burnout porque si no ya estoy aquí hasta mañana. Simplemente son aquellas personas pues, que están muy quemadas en el trabajo, ¿no? Y es interesante porque hay muchos estudios como teniendo un grupo de compañeros de trabajo sólido en el que puedes compartir pues, tus problemas, puedes compartir tus emociones, puedes hablar de las posibles soluciones, pues aunque la carga de trabajo sea muy grande, pues se adapta uno mejor a estas dificultades que si uno está solo. Es decir, nos gusta ser aprobado. En realidad nos gusta ser queridos. A todos, ¿no? Todos queremos de alguna forma caer bien y que haya personas que nos amen, que estén a nuestro lado.
en los momentos difíciles. Y yo creo que en el fondo, aunque aquí se habla de algunas cuestiones que pueden parecer más superficiales, me da la impresión que en el fondo estamos hablando de esto, de ser aprobado, de ser querido. Muy bien, pues vamos a empezar con el versículo 1. Dice así: recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios, y me paro ahí. ¿A quién le está hablando? Sabemos que está hablando, perdón un momentito que me está pitando esto. Como no lo pare, sigue y sigue. Bien, recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios. Pablo está hablando a Timoteo y está hablando de algunas personas. De hecho, el verbo está en plural, en tercera persona del plural, está hablando de alguien. Y para saber de quién está hablando, a quién le tiene que recordar esto que él va a decir ahora, que Pablo le va a decir a Timoteo, pues simplemente nos podemos ir al versículo 10, que está hablando de los escogidos. En el anterior párrafo pues termina diciendo que aunque nosotros permanezcamos infieles, el Señor permanece fiel. Y eso se lo recuerda a los escogidos. Y continúa el párrafo. Yo dividí mi anterior predicación ahí, pero el texto continúa y dice, recuérdales esto. Es decir, le está hablando a los escogidos. En cierta forma nos está hablando a nosotros, a los que somos escogidos. Ahora, cuando continuamos con el texto, corremos el riesgo de liarnos un poco. ¿Por qué? Pablo se ve que es una persona muy inteligente y a veces de tan inteligente que es, pues uno cuesta trabajo seguirlo. Entonces, aquí lo que hace es que toca varios temas, pero no dice punto 1, el tema tal, y lo explica, como lo haríamos hoy en día, ¿no? Él no hace eso. Él va a un tema y luego va a otro tema y luego vuelve al primero y luego se va a otro tema distinto, que es el tercero, y luego vuelve al segundo, de forma que al final nuestra mente va de un lado para otro y cuesta trabajo, por lo menos a mí, sacar una conclusión o sacar conclusiones, porque nos vamos de un lado a otro, ¿no? Los judíos hacían eso mucho, tenían una mente distinta a la nuestra, que somos más occidentales y necesitamos más sistematizar lo que queremos aprender, ¿no? Entonces yo creo que Pablo está hablando aquí a Timoteo de 3 temas distintos. Y si os fijáis, cada frase que podamos ver en el texto se agrupa en uno de estos temas, según mi opinión. Y el primer tema sería la distorsión de la palabra de Dios. Alejandro, vamos para adelante. Vale. La distorsión de la palabra de Dios. Es decir, parece que hay algunas personas que están hablando cosas de Dios que no son correctas. Hay una distorsión. Hay una falsa enseñanza. No sabemos hasta qué punto puede ser más o menos, porque realmente no profundiza mucho en lo que era esa falsa enseñanza. Da un pequeño matiz, pero no profundiza mucho. Esa distorsión de la palabra de Dios va a tener una consecuencia que sería el segundo tema. En una división por la palabra de Dios. La distorsión de la palabra de Dios, la distorsión por la palabra de Dios. ¿Y eso a qué conlleva? Pues a un tercer punto que va a tocar Pablo, que va a ser la diligencia en la palabra de Dios. Por tanto, vamos a tener la distorsión de la palabra de Dios, la división por la palabra de Dios y la diligencia en la palabra de Dios. Muy bien, pues vamos a ir uno por uno. Bien, voy a empezar con una pequeña ilustración para que comprendamos lo que está pasando. Cuando yo tenía 16 o 17 años, era adolescente, me acuerdo que fui a un campamento en Manantiales de Vida. En aquel campamento, bueno, pues había mucha gente y, sinceramente, yo no me acuerdo de lo que estaba predicando el conferenciante. Sinceramente, tampoco me acuerdo del conferenciante, la verdad. Ahora, después de la
predicación del conferenciante, del predicador, sí me acuerdo que había unos grupos pequeños. Y de lo que os voy a contar, sí me acuerdo bastante bien. Aquello se me quedó grabado. Bueno, después de aquella predicación, pues nos reunimos unos grupos pequeños. A mí me tocó el grupo de las personas del campamento que eran los más populares. Como diríamos en mi tiempo, los más guays. Eso ya no se dice, ahora se dice los más pros. Bien, ya nos entendemos, ¿no? Más o menos todo el grupo que me tocó. En fin, el grupo que llamaba más la atención, el grupo en el que todo el mundo quería estar, a mí me tocó allí. Yo no era ni de los más pros, ni de los más populares, ni de los más guay, como queramos decirlo, pero me tocó allí. Bien. Me acuerdo que empezamos a hablar de la iglesia. Y digo empezamos, en realidad yo hablé poco si no hablé nada, ¿no? Entonces empezaron a hablar de la iglesia y empezaron a criticar a la iglesia en general, no una iglesia en concreto, la iglesia universal. Empezaron a criticar a la iglesia universal. Ahora, la iglesia universal o local tiene margen de mejoría. Bueno, según la Biblia, la iglesia está compuesta por personas y las personas somos pecadores, ¿no? Los creyentes seguimos siendo pecadores. Entonces, ¿tiene margen de mejoría? Pues sí, evidentemente sí. ¿Hay algunos aspectos que deberíamos de mejorar? Pues sí, en general siempre hay cosas que se pueden mejorar, ¿no? Ahora, aquella charla o grupo pequeño, lo que estábamos hablando, no se basaba en un aspecto concreto a mejorar, ni en proponer soluciones específicas para mejorar ese aspecto. Era una crítica general a toda la iglesia, a lo desastrosa que era la iglesia, lo inservible que era la iglesia. Es decir, que realmente no se estaba criticando a la iglesia. Se estaba criticando al Dios de la iglesia o al cabeza de la iglesia, que sabemos que es Cristo. ¿Sabéis lo que yo hice? Porque a mí no me gustaba cómo se estaba desarrollando aquella charla. Os voy a decir lo que yo hice. Yo me quedé callado. Aunque no me gustaba. ¿Por qué me quedé callado? Pues no lo sé exactamente. Tampoco me he autoanalizado yo exactamente por qué en aquella situación me quedé callado. Supongo que a lo mejor influiría en que allí estaban la gente más, como he dicho, más popular, ¿no? Enfrentarme a la gente más popular tendría consecuencias. A lo mejor ya yo no iba a ser admitido en aquel grupo. Bueno, existía esa posibilidad. Posiblemente hubiera algo de eso. ¿Por qué tampoco dije nada, aunque estaba en contra de lo que se decía? Tampoco tenía yo mucha formación para poder debatir, para poder razonar argumentos contra los que ellos estaban hablando. Tampoco sabía yo demasiado. Entonces me callé. Bien, al final, pues hubo una reunión de los distintos grupos pequeños. Y entonces, pues sale un representante, que ya hemos dicho que sale un chico de estos populares. Yo no iba a salir, salió uno de los que defendían los argumentos. Y lo que vino a decir fue prácticamente toda la barbaridad de cosas que se había dicho en aquel grupo pequeño. Una auténtica barbaridad. Bien, ¿qué pasó? Pues se levantó una misionera con su micro y dijo: estoy completamente en contra de lo que habéis dicho. El problema de la iglesia no es la iglesia. Eso no significa que no haya cosas que mejorar en la iglesia. Pero el problema de lo que habéis dicho no está en la iglesia, está en vuestros corazones. Y era verdad. Pero yo no fui capaz de decir aquello. Yo no estaba preparado, la verdad. No estaba preparado. Creo que Pablo
le dice a Timoteo algo similar a esta ilustración. Porque fijaos, el primer tema del que habla es la distorsión de la palabra de la verdad, como se había distorsionado la historia sobre la iglesia en el grupo pequeño. Y fijaos algunas de las cosas que dicen los textos. Dice que evite la controversia, la discusión sobre palabras. Es decir, no estamos hablando de cualquier discusión, estamos hablando sobre palabras, en el versículo 14. Versículo 15. Esas palabras son vanas. Es decir, estos razonamientos que se estaban exponiendo eran vanos, estaban vacíos, no tenían contenido. Es posible que para aquellos que no conozcan bien la palabra de Dios tengan sentido, pero realmente estaba vacía aquellas cosas que se estaban diciendo. Y si nos vamos al versículo 23, dice, habla de unos razonamientos, pero fijaos las características de esos razonamientos. Son necios, tontos e ignorantes. No tienen ningún sentido, aunque haya personas que se los crean. Por tanto, la primera característica es que están vacías, que son vanas. La segunda característica es que son profanas. Ahora, ¿profana qué significa? Lo que viene a significar el término que Pablo utiliza aquí es pisoteado. Es como si tú pisoteas la palabra de Dios. Es decir, que van en contra de la palabra de Dios. No solo está vacío, sino que es perjudicial para la fe. Va en contra de la palabra de Dios. Se han desviado de la verdad. Van en contra de la verdad. Versículo 17. Ahora, podríamos pensar, bueno, cada uno que diga lo que quiera. ¿Esto tiene alguna repercusión? Bueno, lo que Pablo expone aquí es que sí tiene repercusión. Sí tiene repercusión. Cuando tú hablas contra Dios, cuando tú hablas con la verdad, sí tiene repercusión. Dice el versículo 14, lleva a los oyentes a la ruina. Tiene repercusión. Y el 17 es todavía más fuerte porque dice, la palabra se extenderá como gangrena. Imaginaos un tumor maligno. Un tumor maligno, si lo pillamos a tiempo y lo extirpa, pues se queda ahí. Eso lo sabemos todos. Pero si tardas mucho tiempo en extirparlo o en ponerle un tratamiento, quimioterapia, radioterapia, lo que sea, el tumor produce metástasis que se alojan en otras partes del organismo y al final todo el organismo se extiende con el cáncer. Es como una infección. Yo cuando estaba trabajando de enfermero, una vez me llegó, bueno, todavía sigo trabajando de enfermero, pero bueno, ahora no curo heridas. Me llegó un señor que le había mordido un perro en la mano. Las mordeduras de los perros normalmente no se suturan, se dejan abiertas. ¿Por qué? Porque se infectan. Es muy frecuente que se infecten. A las quemaduras les pasa lo mismo, se infectan muy rápidamente. Hay que tener mucho cuidado. Hay que desinfectarlas muy bien. Pues aquel hombre, pues yo empecé a curarle y la herida, en vez de ir a mejor, pues cada vez estaba más fea. Estaba más roja, olía mal, venía cada día y cada vez tenía más pus. No evolucionaba adecuadamente. Hablé con el médico, al final lo fue al hospital, ¿no? Y allí lo estuvo tratando un cirujano, le pusieron ya un tratamiento antibiótico muy fuerte y demás. Al final el señor vino y me enseñó cómo le había quedado la mano. Le habían quitado parte del músculo. ¿Por qué? Porque la infección se estaba extendiendo. Hay veces que hay que cortar la infección y cogerla a tiempo. Por tanto, esta sería la distorsión de la palabra de la verdad. ¿Y qué efectos va a tener si no se corta? Pues nos vamos a la división por la palabra de la verdad. Y el texto nombra a dos personas de las que se sabe muy poco en la Biblia. De Fileto no se sabe nada. Es la primera vez que se nombra y no se sabe nada. Y de Himeneo se nombra en primera de Timoteo, diciendo que, bueno, que se ha desviado de la verdad también y que se ha entregado a Satanás, ¿no? Bien,
Pues sabemos que se habían desviado de la verdad y que habían trastornado así la fe de algunos. El texto habla de la resurrección, parece que hablaban de la resurrección que se había producido ya y eso pues trastornaba a algunos pensando que a lo mejor se habían quedado atrás, que el Señor había venido y los había dejado atrás, ¿no? Y estaban diciendo, bueno, ¿y la fidelidad del Señor que nos dijo que nos iríamos con Él? Si se ha resucitado, ¿dónde que nos hemos quedado atrás nosotros? Eso pasó también en 1 Tesalonicenses. Ahora Pablo en el versículo 19 le responde. Y fijaos cómo responde. Porque hace una redundancia. Repite un montón de veces términos muy similares. El sólido fundamento de Dios permanece firme. Un fundamento debería de ser sólido, pero él reafirma que el fundamento de Dios es sólido, es inamovible. El fundamento es aquello donde se cimentan los edificios, para que cuando vengan los elementos del medio ambiente, el viento, la lluvia, pues no se muevan. La estructura, la estabilidad del edificio va a depender del fundamento, del cimiento. Lo que Pablo viene a decir es que este fundamento es sólido, pero además que es firme, que no se mueve. Pero además lo que viene a decir es que Dios ha puesto su sello. Aquello está sellado. Aquello es inamovible. ¿Cuál es el fundamento de Dios? La obra de Cristo. Él es la piedra que desecharon los edificadores y ha venido a hacer el fundamento del edificio. Y ese fundamento es inamovible. Nadie puede moverlo. Sólido. Si somos aprobados, si somos aceptados, no es por lo popular que seamos. Es porque ese fundamento permanece inamovible. Es porque la obra de ese fundamento es el que nos aprueba. Y continúa, bueno, no continúa, lo dice antes. Dice, el Señor conoce a los que son suyos. Pablo dice esta frase. Ahora, esta frase es muy interesante. Yo no me había dado cuenta, pero estudiando el texto, el número 16 habla sobre este tema. Habla sobre el Señor conoce a los que son suyos. De forma que cuando Pablo le dice esto a Timoteo, Timoteo sabía que se estaba refiriendo a Números capítulo 16, porque Timoteo conocía muy bien el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué pasa en Números capítulo 16? Pues el texto habla de la rebelión de Coré y habla de una división. Es interesante. Coré llega a un momento en tiempos de Moisés que, digamos, le disputa el puesto. Moisés era el que, el que dirigía al pueblo de Israel, el guía que Dios había señalado, el responsable que Dios había designado, y llega un momento y dice Coré, bueno, ¿y por qué tú y no yo? Él era sacerdote. Y le dice Moisés, tú eres sacerdote, Dios te ha puesto ahí. Ya, pero ¿tú quién eres para estar ahí y yo no? Bueno, pues no. Entonces llega un momento que el Señor dice, mira, vamos a hacer una cosa. Lo vas a separar. Y lo separa a toda la familia de Coré, que eran un montón de gente, no eran ni uno ni dos. Estamos hablando de miles de personas. Y los deja allí en el campamento y el resto se separa. Y dice, mira, si morís, dice Moisés a Coré, si morís de una forma natural, es decir, ya le estaba diciendo que morir, iban a morir. Si morís de una forma natural, tú tienes razón. Pero si os traga la tierra, es que Dios me ha puesto a mí por responsable. Se abre la tierra y se los traga todos. El Señor conoce a los que son suyos. En la rebelión de Coré sabía exactamente lo que eran de él. Y se tragó a los que no eran.
La Iglesia sabe exactamente los que son de él. No depende de que alguien venga contando unos razonamientos ingenuos, como dice, o unos disparates, porque al final el fundamento de Dios permanece firme. Él conoce los que son de él. En consecuencia, porque hemos sido aprobados, dice el texto, que se aparte de iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Por tanto, la distorsión de la palabra de Dios produce una división por la palabra de la verdad. ¿Y a qué nos lleva eso? A seguir como yo estaba en el grupo pequeño, sin tener ni idea de qué decir cuando vengan esta sarta de mentiras. A seguir en la ignorancia bíblica, sin saber refutar cuando nos vengan las mentiras. ¿A qué nos lleva esto? Versículo 16. Evita, versículo 23, rechaza las palabrerías vacías y profanas. Si es posible, evítala. Es posible que, evitando que alguien diga una tontería, vaya más. Eso me ha llamado la atención esta semana, porque le estaban preguntando hace 2 o 3 días a Mendilíbar, el entrenador del Sevilla, seguramente aquí alguno lo sigue. Le preguntaron por el tema del racismo de Vinicius. Ahora, claro, como insultaron a Vinicius por el tema del racismo, pues esto sale en todas las noticias una y otra vez, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención de Mendilíbar, porque dice, mira, yo estoy en contra de todo lo malo, es decir, yo estoy en contra del racismo, vino a decir, ¿no? Estoy en contra de todo eso. Pero que esto es una moda, y esta moda ya mismo pasa, y vamos a hablar aquí de fútbol. Porque estas modas al final no nos hacen bien. Es decir, ¿el racismo es algo que se ha iniciado con Vinicius? No. ¿El racismo es algo que ahora vamos a solucionar en una semana? No. El racismo, pues, merece un tratamiento mucho más profundo del que un entrenador del Sevilla pueda dar. Así que vamos a hablar de fútbol. Vamos a dejarnos de tonterías. Vamos a hablar de lo fundamental. Cuando empecé a estudiar teología, creo que tenía 30 años, una de mis preocupaciones es, bueno, ¿yo para qué voy a estudiar teología? A mí me gustaba la teología, pero yo decía, bueno, ¿yo para qué voy a estudiar teología? La Iglesia más o menos tiene una doctrina ya, después de 2000 años que llevamos desde que resucitó Cristo, la Iglesia tiene una doctrina ya establecida. Las herejías son algo del pasado, ya no hay herejías. Ya todo el mundo sabe más o menos. Los que son creyentes conocen la palabra de la verdad. Pero os digo una cosa, estaba completamente equivocado. Porque desde que terminé los estudios de teología, cada día me sorprendo más las distintas corrientes falsas que llegan a las iglesias. No hace mucho leía sobre un movimiento que se llama Raíces Hebreas, que prácticamente, según mi opinión, lo que intenta es judaizar en muchos elementos a los cristianos. Prácticamente lo que pasaba con Gálatas. ¿Qué es el legalismo? Todos de alguna forma estamos en riesgo de legalismo. ¿Qué es el libertinaje? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre el libertinaje? De no tener en cuenta nada a Dios. Es posible que digas que eres cristiano, pero que te comportes como un demonio. ¿Eso está bien? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre eso? ¿Qué es el activismo? El hecho de intentar ganarte la salvación por tus obras. Intentando hacer 1001 actividades para ser aprobado por Dios. ¿O qué es el quietismo? Que significa todo lo contrario. Pensar que la vida de santidad depende solo del Espíritu Santo y esperar que el Espíritu Santo obre en nosotros y tú desentenderte completamente de la vida cristiana. El ateísmo, ¿cómo podemos hablar con las personas que no creen en Dios? Porque la Biblia lo que viene a decir es que no hay nadie que no crea en Dios. Porque la naturaleza
da señales de que Dios existe. La cuestión no es si alguien cree en Dios o deja de creer. La cuestión es si quiere creer en Dios o no quiere creer en Dios. ¿Por qué? Por lo que ello conlleva, que es el agnosticismo. ¿Estás preparado para hacer frente a todas estas cosas? Porque cualquier día te vas a ver como yo en aquella reunión de grupo pequeño. Y mi pregunta es, ¿y qué vas a hacer? Mi actuación no fue ejemplar. Si queréis un ejemplo, coger el ejemplo de la misionera. Detectar el problema de la distorsión de la palabra de Dios, detectar el problema de la división que puede llevar esa distorsión de la palabra de Dios y ser diligentes en la aplicación de la palabra de Dios. Y necesitamos conocerla. Necesitamos conocerla y conocerla profundamente. Y esto no es algo reservado solamente a los predicadores, o a los maestros de la escuela dominical, o a los maestros de estudios bíblicos, o de grupos pequeños. Esto es algo que se nos aplica a todos los cristianos, a todos los escogidos. Recuérdales esto. Es nuestra responsabilidad. No somos aprobados por ella, cuidado, somos aprobados por el firme y sólido fundamento de Dios. Pero por eso, porque hemos sido aprobados, debemos ser diligentes. Es la consecuencia. Y termino. ¿Dónde vas a buscar la verdad? Analiza tus conversaciones. Analiza si son constructivas o destructivas. Y analiza qué es lo que tú dices. Si es para bien o es para mal. ¿Sabéis? Yo estoy hoy aquí predicando porque esta misma misionera un día me dijo, un amigo mío habló con ella y le dijo, yo te recomiendo que estudies un año de seminario. A mi amigo le dijo eso. Te recomiendo que estudies un año de seminario porque se dan las asignaturas más básicas y te vendría muy bien para tener un conocimiento, digamos, fundamental. Entonces yo fui a que me dijera lo mismo. Entonces le dije, mira, la misionera se llama Debbie. Le dije, mira, Debbie, le has dicho a mi amigo que estudie un año, a mí también me gustaría estudiar. Y me dijo, no, tú no. Tú debes de hacer toda la carrera. Digo, vaya hombre, yo quería estudiar un año y sabéis, cuando terminé mis estudios de enfermería, lo primero que hice fue matricularme en un seminario y terminé la carrera. Palabras constructivas. Palabras que dejan un sello en la gente para ser mejor, para ayudar a las personas. ¿Vas a ser un elemento de transmisión de mentira o de verdad? ¿Estás preparado? Autoanalízate. ¿Estás preparado? Y la última. ¿Por quién quieres ser aceptado? ¿Por tu familia? ¿Por tus amigos? ¿O por el Señor? Que el Señor nos ayude.